Ya pasamos la mitad de año, entonces creo que es un muy buen momento para hacer una gran actualización de mi mapa literario, este mapita en el que he ido marcando cada país del que he leído al menos un libro. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Si quieres ver cómo comenzó este mapa, pues tengo un video anterior mostrando el inicio. También te recomiendo suscribirte para ver cómo va actualizándose eventualmente y cómo va llenándose poco a poco. Y pues si quieres ver actualizaciones un poco más recurrentes, un poco más constantes, pues te recomiendo seguirme en Instagram, donde voy actualizando cada 3 meses en vez de cada 6. Pero nada. Pero bueno, vamos poquito a poquito hablando de cada uno de los libros de estos nuevos países que he encontrado y que he conocido, al menos literariamente hablando, a lo largo de este 2024. El primer libro, que incluso lo agregué cuando monté el mapa, viene de Palestina, que fue la trilogía palestina de Ghassan Kanafani, una publicación triple que tiene sus novelas Hombres al Sol, Lo que os queda y Sad, las tres que me parecieron maravillosas, aunque he dicho siempre que mi favorita fue Sad, que pues sí, es una muy buena lectura y se las recomiendo. Después de Palestina, el país al que viajé leyendo fue Afganistán, con La piedra de la paciencia de Atiq Rahimi, libro que no me gustó especialmente, que narra esta historia de, o tomando este mito o este pedazo del folclore afgano de la piedra de la paciencia de la Sange Saur, que es esta piedra en la que le cuentas tus problemas y los va absorbiendo hasta que en cierto momento estalla, dejándote libre de todo ese tormento. Una idea que me pareció súper interesante porque Atiq Rahimi la aplica a una mujer con un esposo inválido por haber peleado o estar peleando en las guerras santas. El problema, o lo que no me gustó especialmente del libro, es que Atiq Rahimi, aunque se centra en las mujeres y en la liberación de las mujeres afganas, pues también es cierto que se hiperfija en únicamente el tema sexual, lo cual me pareció de mal gusto, muy miope, muy que no llegaba realmente a cubrir todos los miedos y problemáticas que vive o que vivió una mujer afgana en esa época y en la actual también, relacionado a ese tema. Entonces, el libro no me gustó especialmente. Sí es cierto que el mes siguiente o un par de meses después regresé a Afganistán leyendo Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini, que me gustó muchísimo más y que ese sí deberían leerlo. La piedra de la paciencia pueden saltársela. Y bajamos un poquito a Egipto, en donde leí Mujer en punto cero de Nawal El Saadawi, una novela fascinante, es increíble esta, léanla sí o sí. Nos narra esta entrevista que tiene la protagonista con esta mujer que está convicta, está en el camino a ser ejecutada, en la que la mujer le cuenta toda su vida, sus vivencias que la llevaron al momento en el que están y a qué llevó a que la condenaran a pena de muerte. Y es una narración increíble, súper bien hecha, con mucha poesía, con mucha repetición, que es un recurso que a mí me gusta bastante, que explora pues todo eso, ¿verdad? Ahora sí, los temas de Atiq Rahimi, pero muy bien tratados. Lo que es ser mujer en una sociedad muy restrictiva, muy machista, muy de todo eso, y también el empoderamiento que encuentra a través de tener potestad sobre su propio cuerpo, ejercerlo a través del trabajo sexual y un montón de cosas más que van relacionados a esos temas, y me pareció un libro fascinante y se los recomiendo muchísimo. De Egipto nos fuimos a Irán. Este fue en mis lecturas del marzo asiático, que ahí también exploré bastante de esta parte de Oriente Medio, que sí, muchos de los países que comencé o conocí a través de su literatura en esta primera mitad del año fueron mucho Oriente Medio. Ya lo aviso y ya lo digo porque es una región muy rica en cuanto a su literatura o en su tradición literaria, que pues no había leído prácticamente para nada
en mi vida, entonces pues fue el lugar donde más como interés he estado dando. Y como dije cuando les presenté el mapa, esto no es una carrera, sino es simplemente un reflejo de mis intereses, mis curiosidades lectoras, y lo que más me ha llamado la atención ha sido Oriente Medio. Ya me disculpo. Pero bueno, regresando, Irán. En Irán leí La lechuza ciega de Sadegh Hedayat. Es un libro más clásico que mucho se dice que tiene un influjo muy de Edgar Allan Poe, o un estilo bastante similar, con una narración muy surrealista, quien nos va narrando a este hombre muy solitario, muy como desencantado con la vida, que se obsesiona con esta ilustración o esta imagen en la que pues una mujer muy hermosa, muy misteriosa, llega a darle algo a un hombre sentado bajo la sombra de un árbol específico que ahorita no recuerdo cuál era. La cosa es que esa obsesión lleva a un montón de cosas y a todo eso. ¿Qué me pareció el libro? Pues no me gustó realmente, no fue muy lo mío por muchos temas subjetivos. Ya con lo que les dije al inicio hay mucho de por qué no me gustó subjetivamente hablando. Y es que a mí no me gusta Edgar Allan Poe, entonces alguien que tenga un estilo similar pues tampoco me va a gustar. Y la narración surrealista, aunque no tenga problema yo con el estilo surrealista, sí es cierto que me perdió muchísimo y no sabía que estaba narrándome. De una manera un poco más objetiva, pues toda la trama gira en esta tropo que se solía dar más antes, ahora gracias a Dios ya no tanto, que es este tropo de hombre solitario que está buscando una justificación y un método para matar a una mujer de la cual está obsesionado, lo cual es desagradable. Entonces pues no me podía mucho interesar la novela ni en lo que me estaba contando ni en cómo me lo estaba contando. De Irán y de Oriente Medio nos vamos a el Asia Central con un libro que estoy muy orgulloso de haber encontrado, porque es un país que pues es que no sabía que existía antes de encontrar este libro. O sea, obviamente sabía que existía viéndolo en el mapa, pero no ocupaba espacio mental dentro de mi cabeza, que es Kirguistán. Señálame en el mapa dónde está Kirguistán. Yo tampoco lo hubiera podido haber hecho antes de leer este libro. Pero bueno, regresando, ahora sí. Leí Un día más largo que un siglo, creo que sí, de el escritor Chingiz Aitmatov, que me gustó mucho. O sea, es un libro un poco complejo de navegar porque nos narra esta... Comenzamos la narración cuando un personaje muy importante de este asentamiento, de esta como comunidad, se muere. Entonces toda la trama gira alrededor de tener que ir hasta un cementerio muy específico y muy importante para la comunidad a través de un viaje que es prácticamente mediodía en las estepas kirguisas. Y la cosa es que dentro de ese viaje, que dura muchísimo tiempo, dura un día, pues lo que hace Aitmatov es narrarnos mucho de esa comunidad, de ese punto específico, de cómo funciona, de cómo llegan las personas ahí, de cómo vivieron, por ejemplo, el estalinismo, y tiene un centro bastante importante en el momento de la muerte de Stalin, pero no solo se queda ahí, sino que también regresa y habla un poco, incluso hasta de Genghis Khan, que me dejó así como, no me esperaba encontrar esto aquí, y va con un ritmo muy lento, muy pausado, que, como digo, es un poco complicado de navegar porque se siente que nos narra mucho que no tienen realmente sustancia o importancia dentro de la trama principal y que se toma mucho tiempo haciéndolo, pero si uno se deja llevar por esas aguas es un libro fascinante, o al menos a mí me pareció un libro fascinante. Mi única pega es que tiene dentro de sus tramas principales una de ciencia ficción que la dejó tirada más o menos a la mitad, y eso sí me da un poco de tristeza. Después de Kirguistán regresamos a Oriente Medio con el Líbano. Sabrán ya de qué libro les vengo a hablar, o al menos espero que sepan. Y es que en cierto punto del año decidí hacer esta dinámica de sacar un país aleatoriamente y leerme un libro de ese país, así como reto.
y salió el Líbano. Me fui a Goodreads a buscar, no sé qué, una portada me llamó la atención, que fue la de Mr. N de la escritora Najwa Barakat. Y ya se los he dicho un montón de veces cada vez que hablo de este libro, y es que ha sido la mayor sorpresa que he tenido no solo en este año, sino prácticamente en toda mi vida lectora, porque lo amé con locura. No había leído nada del Líbano, no tenía ni la más mínima idea de quién era Najwa Barakat, y simplemente lo tomé porque la portada me pareció interesante, leí la sinopsis, también me pareció interesante, y es que es un libro increíble. Lastimosamente está traducido al inglés, al español todavía no, y su inglés es bastante complejo, pero es increíble la poesía con la que está narrado toda, la complejidad de esta trama también, en la que nos narra la vida de este misterioso señor Mr. N, que ni siquiera nos dice su nombre y lo oculta durante toda la novela. Cómo vive en este extraño hotel y cómo sale para tratar de encontrarle sentido a su vida, y al mismo tiempo va recordando su infancia y todo lo que lo llevó a ese momento, haciendo una yuxtaposición con la historia reciente de el Líbano, y me pareció simplemente maravilloso. Es un libro increíble que es de mis favoritos de lo que va del año. Justo después del Líbano nos fuimos a Cuba, y sorpresivamente no había leído nada de Cuba. Yo también me sorprendí cuando armé el mapa y fue como, no he leído nada de ahí. Y decidí llegar con El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura. Y fue probablemente de las mayores decepciones de este año. Poco a poco me fue creciendo el interés por este libro, que se lo compramos a mi abuela también es gran lectora, pero que no le gustó. Entonces pues terminó aquí en casa, esperando que alguien lo leyera, y eventualmente me fue picando la curiosidad. Así que eventualmente lo tomé, y pues una gran decepción. El libro narra a tres voces el asesinato de León Trotsky. Uno de sus narradores es el mismo Trotsky, el otro es Mercader, y un tercero es este señor que ya olvidé el nombre, que en cada uno es obviamente Trotsky soviético, Mercader español y este otro señor cubano, y todos hablan más o menos del desencanto con el sueño socialista y todo este tipo de cosas. Y es que el libro me pareció tremendamente aburrido. El inicio tiene un ritmo muy interesante porque se nos presenta el contexto de estos tres lugares, pero a partir de ahí todo se va haciendo más y más y más y más y más lento, que al final ya me estaba arrancando los pelos, porque es que, ¿cómo puede ser? Ya estaba desesperado de que la trama no avanzara. De las Antillas o del Caribe nos vamos hacia África, donde leí de la República Democrática del Congo la novela Tram 83 del escritor Fiston Mwanza Mujila, que es una novela muy extraña. Tiene un estilo muy experimental en la que pues más o menos nos narra la historia de este señor que regresa de un tal backcountry, que al menos yo supongo que se refería a Francia. Regresa a su República Democrática del Congo natal y busca salir adelante y crear pues una obra de teatro, que es como a lo que se dedica, pero todo en el ambiente de una República Democrática del Congo muy convulsa, ¿verdad? Con todo lo que podemos ver actualmente de las guerras, de los conflictos internos provocados por la desestabilización y la precariedad de las condiciones por la sobreexplotación del norte global, hablando justamente de eso, ¿verdad? De la pérdida del futuro de estas personas, y pues hasta cierto punto viéndolo desde un lado más o menos positivo, porque pues dentro de esa pérdida de futuro, pues viven todos en una fiesta en el tramo 83, que pues eso. El estilo es sumamente interesante. Este libro tampoco ha sido traducido al español, pero sí es un poco más accesible que Mr. N al menos. El estilo es muy convulso, es muy interesante, pero yo lo que principalmente sentí es que no tiene realmente una dirección y se pierde en como toda esta caos, y que no realmente tiene inicio, nudo y desenlace.
No sé si me voy a entender. Después del Congo, vamos otra vez a las Antillas, a la isla de Guadalupe, donde leí a Maryse Condé finalmente, y también descansa en paz, con su novela de Yo Tituba, la bruja negra de Salem. Y esta es una novela hermosa. Es una reconstrucción más ficcional que real de Tituba, una bruja que fue juzgada en los juicios de Salem, que lo que resaltaba de ella es que fue la única bruja negra que fue juzgada. Entonces en eso pues Maryse Condé recrea la primera parte bastante históricamente, al menos de lo que se puede, de lo limitado que es la documentación sobre Tituba, hasta llegar pues a un desenlace más ficcional que realista, que pues eso, gira mucho en torno a la interseccionalidad, el ser mujer, el ser una mujer de color, que es muy interesante dentro de este contexto que pues por mucho tiempo fue el icono de lo malvado, las brujas, pero que poco a poco se ha ido rescatando, y es muy importante no solo rescatar las figuras de las mujeres, sino de todas las mujeres, incluidas Tituba. Es, como digo, una novela hermosa y también muy cinemática que les recomiendo muchísimo. Vamos de regreso a Asia, pero ahora no tanto a Oriente Medio, sino al sur, y vamos a Bangladesh con la novela El Gurka y el Señor de los Martes de Saad Hossein, una novelita muy cortita de ciencia ficción que me pareció tremenda. En esta básicamente nos narra en este futuro más o menos utópico el despertar de uno de los grandes jinns de la historia, uno de los grandes demonios de la historia, el Señor de los Martes. Entonces se despierta y pues quiere sangre, quiere destruir todo. Va a esta ciudad con la ayuda de un Gurkha que incluso odia a la gente más que el mismísimo Señor de los Martes, y ahí juntos buscan destruir todo esto que aparentemente es perfecto, construido a través de una inteligencia artificial que se llama Karma, que es muy interesante, es muy cortita, es muy graciosa, es súper entretenida, pero no se queda sin un fondo que vale la pena, porque lo que termina hablando esta novelita es sobre la parcialidad, sobre cómo podemos ser objetivos en cuanto a juzgar qué es lo mejor para una sociedad. Es una trama muy similar a la que tiene el anime de Psycho Pass, que también se los recomiendo bastante, pero esta novelita en específico también se la recomiendo muchísimo. Ya vamos terminando. Ahora vamos a África otra vez, al sur de África, a Zimbabue específicamente. Y es que leí La Casa del Hambre del escritor Dambudzo Marechera, que es una novela muy, muy, muy compleja, al menos para mí, porque está narrada con el estilo del flujo de conciencia, que a mí se me da fatal. Entonces, pues ahí nos va narrando más o menos la historia de este joven que no sé mucho más cómo explicárselas, porque mi principal problema con ella es que no entendí qué me estaba diciendo Dambudzo Marechera, aunque sí es cierto que tengo que decir que sí entendí el sentimiento que quería Dambudzo Marechera transmitir con su novela, que es algo que al menos a mí me pasa bastante con este estilo literario, que me pierdo muchísimo en las tramas, en qué está pasando, en las acciones, en los personajes, pero al menos logro sentir qué se supone que está pasando. Entonces, pues ese es como mi principal problema con esta novela. Sí es cierto que la edición que leí, que creo que es la única que hay en español, trae al final una serie de cuentos cortos que esos me parecieron fabulosos. Entonces, pues les recomiendo el libro. Sí es cierto que es un poquito complicado, pero probablemente no se les dé tan mal el flujo de conciencia como se me da. Y nos vamos ahora a Asia, a Tailandia, porque leí Winterglass de la escritora Benjanun Sridwankeu, que es el inicio de una trilogía de libros muy, muy, muy cortitos de 100 y piquito páginas, que
son de ciencia ficción queer que siguen a esta personaje que es como muy importante, es como el tropo de la elegida contra una como muy imponente, como gran emperatriz del invierno sobre toda la gente. Entonces habla, al menos en esta primera parte, más o menos sobre colonización y sobre ese tipo de cosas, que es muy interesante. Personalmente me pareció muy extraño el ritmo de la novela porque en las partes que se suponía que tenían más peso las pasa volando y no se detiene a decir nada, pero en las descripciones sí no tiene problema en pasarse un par de páginas describiendo algo que solo vamos a ver de pasada, que personalmente no es muy lo mío. Sí es cierto que la historia me interesó al menos lo suficiente, porque pues la primera parte es muy introductoria, entonces sí me interesó al menos un poquito, que también su forma de mostrar los cuerpos y toda la existencia queer me pareció súper interesante, pero tuve mis problemitas con el estilo y con cómo se va desarrollando esta primera parte. Y el último que vamos a estar agregando hoy viene desde Singapur y leí la saga completa de El Tensorado del escritor Neon Yang. Esta es una saga de 4 libros que todos son muy cortitos, entonces por eso me la leí completa, que nos pone en este mundo fantástico en el que seguimos a un par de gemeles que son Mokoya y Akeha, que va más o menos similar al de Benjamin Sridwankewa, que es como hablando del tema de una gran emperatriz y que no sé qué, y cómo domina el mundo y la resistencia contra la emperatriz y todo eso, que personalmente no me gustó del todo porque yo soy un poco nerdo con todo el tema de la política en la literatura y en la vida real también. Entonces, pues todas estas como resistencia solo por la gana de ser resistencia y sin realmente mucha carga de crítica detrás no me emocionan, pero sí es cierto que los personajes están súper bien construidos, uno llega realmente a empatizar con ellos y el mundo es fascinante, o sea, el mundo que plantea Neon Yang es increíble por lo complejo, el sistema de magia es complejísimo y súper interesante, entonces se los recomiendo un montón. Creo que iba a decir algo más, pero no sé. Y esos son todos los países que vamos a estar agregando al mapa literario. Espero que les llame la atención alguno de los que les acabo de comentar y recomiéndenme libros de países extraños que tal vez no he leído todavía. ¿Qué sé yo? Nada. Dejémoslo por aquí. Muchas gracias por ver. Síganme en mis redes sociales, Instagram y Goodreads, donde pues voy actualizando mis lecturas. Pero nada, nos vemos en la siguiente.